Mi empresa no es una ONG. Mi empresa no es una ONG. No sé si alguno habéis escuchado esta afirmación en algún momento. Yo la he oído en varias ocasiones. Algunas en el contexto donde yo he estado trabajando en el pasado y otras fuera de ese contexto, ¿no? Me acuerdo en cierta ocasión que yo iba a coger un autobús y había dos señores que parecían empresarios porque iban muy bien vestidos, ¿no? Estaban discutiendo, se ve que habría problemas económicos en la empresa, ¿no? Y estaban discutiendo pues la solución para esos problemas económicos. Y uno de ellos en un momento dijo, pues es que esta empresa no es una ONG. ¿Y a qué se estaba refiriendo con eso, no? Pues lo que se estaba refiriendo es que pues que la necesidad pues de despedir gente, ¿no? Prácticamente, ¿no? Yo estaba allí al lado y me estaba enterando de todo. Era un poco chismoso, estaba calladito, pero me estaba enterando de todo. No. Luego, posteriormente, sí he vivido situaciones parecidas, pero en empresas del pasado, ¿no? Simplemente lo que vengo a referirme es que en nuestra sociedad el tema económico es muy importante. Tal es así, pues que muchas empresas, su objetivo es ese, ganar dinero. Pero cuando nos vamos fuera de la empresa deberíamos de preguntarnos, bueno, ¿y en el resto de la sociedad también este es un motivo importante, un objetivo importante? Y la respuesta, supongo que la mayoría de nosotros estaremos de acuerdo, es un rotundo sí. El tema económico es uno de los objetivos primordiales que hay en nuestra sociedad. Tal es así que cuando uno mira los distintos gobiernos que hay, pues siempre el Ministerio de Economía es uno de los ministerios más importantes, ¿no? El ámbito económico nos afecta a todos. Todos, de alguna manera, pues sufrimos las distintas situaciones que están ocurriendo ahora en el ámbito económico que nos rodea. Una inflación, creo que es de un 9 y pico %, que es una barbaridad. Hacía muchos años que no se veía este tipo de inflación. Es decir, que los precios suben una auténtica barbaridad. Lo notamos simplemente cuando vamos a llenar el depósito de gasolina o de gasoil. Una barbaridad lo que cuesta llenar el depósito. Yo lo único positivo que veo, desde mi punto de vista, y hablando un poco en broma, es que el gasoil vale más que la gasolina. Me compré un coche de gasolina hace 2 o 3 años y siempre está pensando, me lo tenía que haber comprado de gasoil. Y ahora digo, bueno, a lo mejor acerté, hablando un poco en broma, ¿no? Pero quitando la broma, la situación parece complicada. Y lo interesante es que venimos de situaciones complicadas ya desde hace tiempo. En el 2008 empieza una crisis económica como no se ha visto en mucho tiempo. Nos tiramos un montón de años para salir de la crisis. Acaba la crisis, viene el tema del COVID, todo el mundo encerrado en casa, que nos afecta también económicamente, entre otras cosas. Parece que lo del COVID está terminando ahora, aunque todavía no ha terminado del todo. Y ahora pues viene este tipo de inflación con la guerra de Ucrania como uno de los factores, además de otros, ¿no? El tema económico nos afecta a todos, de alguna forma u otra. Para todos, de alguna forma u otra, el dinero es importante. Y mentiríamos mucho si decimos que lo contrario, ¿no? La cuestión que nos deberíamos de preguntar es ¿qué lugar ocupa el dinero en nuestra vida? Y eso es lo que me gustaría analizar hoy a través del libro de Proverbios, porque habla muchísimo de este tema, mucho más de lo que yo puedo decir ahora en unos minutos. Por tanto, vamos a ver un principio muy importante, cómo el dinero no es lo primero. Y esto es algo que debemos de tenerlo en cuenta para el resto de la predicación. Porque yo lo que voy a analizar de forma breve va a ser algunos aspectos que Proverbios habla del dinero. Y en concreto, cómo organizarnos bien con el tema económico. O cómo podemos actuar para intentar tener una vida próspera económicamente. ¿Qué dice Proverbios sobre eso? Pero todo eso tiene un punto de partida y tiene un contexto. Y si olvidamos este contexto, lo que yo voy a decir no se convierte más que en meras recomendaciones que no sirven de mucho.
¿Y cuál es el contexto? Pues el contexto lo vemos aquí en este versículo, capítulo 30, versículos 8 y 9. Y dice así, hablando Salomón, a Dios: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Deberíamos de preguntarnos cuál es nuestro objetivo. Proverbios habla mucho de la riqueza, pero es que no solo Proverbios, porque cuando nos vamos al Evangelio, Jesús, un montón de las parábolas que dijo hablaban de temas económicos. La moneda perdida, la perla, el tesoro, cómo gestionar bien las distintas fincas y tal. ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida? ¿Cuál es nuestra prioridad? Esa sería una de las cuestiones de hoy. ¿Qué es lo que nos impulsa cuando tomamos las distintas decisiones cada día? Y una pregunta que podríamos hacernos es, bueno, ¿y el dinero es bueno o es malo? Para muchos creyentes, el dinero lo tenemos como algo malo. Otros pueden pensar que es algo bueno. Es interesante esto. Nos vamos al final de Apocalipsis y vemos la descripción de una ciudad donde vivirán aquellos que creen en Cristo. ¿Y cómo es la ciudad? Pues ya os lo digo yo, llena de riquezas. Yo no me lo sé de memoria, pero habla de oro, habla de puertas como perlas gigantes. Imaginaos una perla del tamaño de una puerta. Habla de piedras preciosas. Habla de riquezas. Si las riquezas son malas, entonces ¿por qué esa ciudad está llena de riquezas? A lo mejor es que las riquezas no son malas. Entonces, si no son malas, ¿qué problemas hay con las riquezas? Os voy a, tal como yo lo veo, os digo una ilustración para que lo entendamos. La ilustración, la verdad es que es un poco simple, pero bueno. ¿Cuántos de vosotros han intentado cortar un jamón con un cuchillo de mantequilla? Yo no. Yo nunca he intentado cortar un jamón con un cuchillo de mantequilla, porque es imposible. Bueno, imposible no, a lo mejor clavándolo puede sacar algo de carne, pero un cuchillo de mantequilla no corta. Para cortar un jamón, lo adecuado es un buen cuchillo jamonero. Un cuchillo con una distancia así, que tendrá por lo menos 30 centímetros, y un cuchillo recién afilado, que corte bien y sacas unas lascas perfectas para comerte el jamoncito. ¿El cuchillo es bueno? Pues sí, el cuchillo para cortar jamón es buenísimo, pero ten cuidado con el cuchillo. Yo tengo una cicatriz aquí del cuchillo jamonero, porque lo estaba cortando en cierta ocasión y se me escapó, y bueno, no me hice demasiado. Me tenían que haber dado un punto 2, pero no quise ir al médico, entonces se me quedó la cicatriz. ¿El cuchillo es bueno? El cuchillo sí es muy bueno, para cortar jamón es bueno, pero hay que tener cuidado con el cuchillo porque puede ser muy peligroso. Yo he visto heridas muy importantes por este tipo de herramientas. ¿Y a dónde quiero ir a parar con este tema? ¿El dinero es bueno? El dinero es necesario. La Biblia habla mucho del dinero y dice Proverbios mismo que las riquezas provienen de Dios. Pero ten cuidado con el dinero, porque como el cuchillo jamonero, tiene peligro. Y este es el contexto donde vamos a analizar algunos de los aspectos que Proverbios habla del dinero. ¿Y cuál va a ser el primero? El primero va a ser el esfuerzo. ¿Cómo podemos obtener dinero? ¿Cómo dice la Biblia que podemos obtener dinero? Mediante el esfuerzo. Ahora, hay algo para mí interesante.
Cuando era joven, estaba en el instituto, mis padres siempre me animaron a que estudiara, ¿no? Pues para tener un buen trabajo. Y lo hice. Y estudié para tener un buen trabajo. Pero hubo un problema. Cuando terminé los estudios, ¿sabes lo que me pasó? Que no me quedé en el paro. Que no tenía trabajo. Y estuve así bastante tiempo. Y me acuerdo un familiar mío, y aquello me dolió, por eso me acuerdo, si no me hubiera dolido seguramente se me habría olvidado. Pero me acuerdo de un familiar mío que era menor que yo, y entonces pues le dijeron mis padres lo mismo a él. ¿Y sabes lo que dijo? ¿Para qué? ¿Para estar como mi hermano? Es decir, para estar como yo. Habiéndote esforzado un montón, ¿para qué? ¿Para nada? ¿Merece la pena esforzarse para nada? No. Será una buena cuestión que nos hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro contexto en ocasiones indica eso. ¿Cuántas personas se esfuerzan por llegar a un determinado trabajo y al final pues no pueden trabajar en eso, por lo que han estado preparándose durante mucho tiempo? ¿Merece la pena? ¿Para qué? ¿Para nada? Y esta idea continúa. Oía hace poco pues que en el futuro, y posiblemente vaya a ser así, yo no digo que no, pero que la mayoría de los puestos de trabajo que se van a crear pues van a estar muy relacionados con la tecnología, y todo el que no esté en este tema pues posiblemente pues casi no va a tener nada que hacer, de forma que mucha población pues no va a tener nada que hacer. ¿Por qué? Porque la tecnología va a avanzar tanto, vamos a tener cantidades de procesos robotizados y al final pues la gente sobra. ¿Y entonces nuestro esfuerzo para qué? ¿Para nada? ¿Merece la pena esforzarnos? ¿Para qué? ¿Para vivir al final de subvenciones? ¿Que te las van a dar estudies o no estudies? ¿Te prepares o no te prepares? ¿Trabajes o no? ¿Y qué dice la Biblia? Vamos a Proverbios 20, versículo 4, que lo tenéis ahí. Es bastante corto y dice así: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Y la cuestión es un principio bastante simple. Es algo bastante simple. Cuando uno está en el campo y uno es agricultor, pues su objetivo es llegar a la siega, cosechar el grano que vas a sembrar. ¿Y qué requisitos hay para cosechar ese grano? Pues antes de cosechar el grano, tienes que sembrarlo. Es muy simple. Ahora, si cuando tú te llega el tiempo de la siembra y tú te estás preparando para sembrar, empiezas a pensar, voy a sembrar esto, pero resulta que es posible que venga una inundación y se lleve el campo. ¿Para qué sembrarlo? Es posible que venga una sequía, como la que hemos tenido hasta hace poco, y se pierda la cosecha. ¿Para qué sembrarlo? Es posible que se produzca un incendio y se pierda la cosecha. ¿Para qué sembrar? Pero una cosa sí segura, que como tú no siembres, tú no cosechas. Eso sí puedes tenerlo por seguro. Y el principio sigue estando activo a día de hoy. Si tú algún día quieres cosechar algo, un puesto de trabajo, cualquier cosa, lo que tú desees hacer, necesitas primero sembrar y prepararte. Que va a haber muchos obstáculos en el camino, muchísimos, muchísimos. Pero como tú no siembres, tú no cosechas. Si eres adolescente y estás preparándote para un trabajo para el futuro, como tú no te prepares, tú no lo vas a tener. Si ya eres trabajador y quieres mejorar tu situación, si tú no te preparas y no te esfuerzas, no vas a mejorar. A nivel de iglesia,
Dice 1 Corintios que son muchos los que siembran la semilla, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Por tanto, ese sería un principio que nos debería de quedar muy claro, deberíamos de grabarlo en nuestra mente, en vez de fijarnos en aquellas personas que a lo mejor no tienen los resultados que esperaban, que son muchos, entre ellos yo, cuando terminé la carrera. Sin embargo, deberíamos de grabarnos en nuestra mente que el principio bíblico, que el principio que Dios quiere que sepamos, es que si no nos preparamos, no llegamos a ningún sitio. A nivel de la música, ¿qué esfuerzo exige ser un buen músico? Aquí tenemos un montón. ¿Cuánto tiempo han dedicado? Por tanto, debemos de tener grabado en nuestra mente el principio de la siembra y de la siega. Segundo principio, la excelencia. Dice Proverbios 22-29, ¿has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importancia. Hay una versión, la versión textual, que me llama la atención lo que dice. Dice, no estará del hombre de gentuza. No sé yo hasta qué punto los traductores se han permitido alguna licencia. ¿Has visto un hombre diestro en su trabajo? ¿Has visto un hombre que hace bien su trabajo? Que tiene experiencia, que sabe hacerlo bien, que sabe hacerlo con excelencia. Y lo que me encanta de este versículo no es que habla que quien va a estar delante de los reyes van a ser personas con ciertos trabajos, los trabajos que consideremos más importantes en nuestra sociedad. No. Lo que dice es que los trabajos son importantes no por el tipo de trabajo, no por la estimación que se tenga a nivel social, sino por la excelencia que hacemos en nuestros distintos trabajos. Nosotros es posible que valoremos los trabajos según el resultado, los valoremos según el dinero que se gana en ocasiones, los valoremos según la fama que te pueden llevar. Pero lo interesante es que Dios valora los trabajos según lo bien hecho que tú lo hagas. Y eso me cambia la perspectiva. Eso me cambia la perspectiva. Porque la gentuza a la que habla aquí, los hombres sin importancia, no son aquellos que hacen trabajos humildes. Son aquellos que no hacen bien su trabajo. Segundo principio, excelencia. La dignidad no se basa en el tipo de trabajo, sino en lo bien que lo haces. Y de hecho para eso nos ha puesto Dios aquí. Dios no nos ha puesto aquí para ganar dinero. Dios no nos ha puesto aquí para que pensemos que hay trabajos que son más espirituales unos que otros. Dios nos ha puesto aquí para que cada uno en el terreno donde está, en la situación donde lo ha puesto, en el contexto donde lo ha puesto, busque glorificar a Dios a través de su trabajo. ¿Y cómo glorificas a Dios a través de tu trabajo? A través de la excelencia. No hay trabajos más espirituales unos que otros, no hay trabajos más importantes unos que otros. Lo que hay son trabajos bien hechos y mal hechos. Segundo principio, excelencia. Pues nos vamos al tercero. Dice Proverbios 16:8. Mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. Bien, voy a comentaros una ilustración. Tenía yo unos 27 años aproximadamente. Trabajaba yo en una mutua. Había un traumatólogo que trabajaba también en aquella mutua. Yo no lo conocía a este hombre. Pero en cierta ocasión pues nos enteramos que el hombre pues había intervenido a un señor que tenía un problema en una rodilla. Era un trabajador
En la mutua van trabajadores que había tenido un accidente de trabajo en la rodilla y le habían quedado secuelas, entonces lo había operado. Ahora, la operación esta de rodilla pues era una operación que era bastante simple, ¿no? Dentro de las operaciones, las intervenciones quirúrgicas, oye, las hay más complicadas y menos complicadas, las hay cosas más simples que otras, ¿no? Y esta era una intervención que era bastante simple. Bueno, pues este hombre va a intervenir al trabajador y al final pues se queda el trabajador cojo. La intervención es un fracaso y aquello que era bastante simple, bastante fácil, pues no tiene pies ni cabeza cómo ha tenido ese resultado. Entonces, bueno, pues las personas que estaban allí en la empresa, en la mutua, empiezan a investigar cómo se ha llegado a esa situación, ¿no? Porque independientemente del resultado para el trabajador, pues que es un resultado con secuelas ya de por vida, que ya con eso tenemos bastante, pues además a la mutua pues le va a costar un dineral, pues las sanciones que tienen que pagarle, las indemnizaciones que tienen que darle a este hombre por esta intervención, ¿no? Bueno, entonces se abre una investigación que ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los jefes, mirando qué ha pasado, pues llega un momento en que coge la documentación del traumatólogo que tenía y coge su título de medicina. Y empieza a mirarlo y se da cuenta que en el nombre lo había tachado con Tipex y lo había escrito encima. Empiezan a revisar qué ha pasado, si estaba escrito en el colegio de médicos, si el título era universitario, y es que no era traumatólogo, pero es que no era médico tampoco. Aquel señor, pues pensó, yo quiero ser médico. Es una profesión que tiene bastante estatus social, es una profesión que teóricamente, digo teóricamente porque yo trabajo con ellos y yo sé lo que ganan. Teóricamente ganan mucho, aunque en realidad, ya os digo yo que no ganan mucho dinero los pobres. Teóricamente ganan mucho dinero, tienes estatus social, tienes una serie de privilegios, y el señor pues quiso ser médico. Pero claro, quiso ser médico sin estudiar medicina. Se fue por el camino fácil. ¿Cuál es el camino fácil? Bueno, en aquella época, ahora a lo mejor se puede hacer mediante métodos digitales. En aquella época lo fácil era coger un poco de tipe, tachar, tener el título de alguien, coger un poco de tipe, tacharlo y poner el tuyo a lo mejor escrito a máquina. Así de simple. Esto es un caso extremo, pero podríamos preguntarnos en nuestras distintas situaciones si somos honestos a la hora de realizar las tareas que tenemos que hacer. A nivel, por ejemplo, de los que están en el instituto, el hecho de copiar o no copiar, de hacer las cosas como dice el profesor o saltarnos las normas que nos pone el profesor. A nivel de nuestros trabajos, ¿cómo estamos cuando no nos ve nuestro jefe? No está relacionado con lo que decía Cintia la semana pasada. ¿Trabajamos igual cuando tenemos al jefe delante que cuando no lo tenemos? Sería muy interesante, ¿no? Hacernos una autoevaluación. No hace falta llegar al nivel que yo os estoy comentando del médico. Nosotros mismos podemos autoevaluarnos. ¿Somos igual de exigentes con nosotros mismos de una forma u otra? Dice Efesios 6:7, servid de buena voluntad como el Señor y no a los hombres. No debemos de servir, no debemos de trabajar como si nos estuviera mirando el jefe, sino tenemos que servir como si estuviéramos delante del mismo Dios. ¿Somos honestos en nuestros trabajos? Es más fácil intentar buscar caminos cortos, atajos. Es más fácil buscar atajos en esta vida que seguir el camino largo del esfuerzo. Sin embargo, dice el proverbio, mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. El Salmo 73 habla de todo esto, habla cómo el salmista
se fijan en aquellas personas que hacen las cosas, digamos, de esta manera, de forma injusta, y prosperan. Y podríamos decir, pero es que esto pasa. Pero es que la Biblia lo reconoce que esto pasa. Y en ocasiones estas personas que prosperan de esta forma son pillados como este traumatólogo, y al final hay injusticia, y en ocasiones estas personas se mueren en la injusticia. Se han aprovechado durante toda su vida de algo que no han hecho. Pero aún así, la cuestión es en quién ponemos nosotros nuestros ojos. ¿En la injusticia o en Dios? Y pasamos al cuarto principio, cuarto y último, este es un poco más largo. Dice Proverbios 27, 23 al 27. Y volvemos a hablar del tema, esta vez no agrícola, sino ganadero. Dice, conoce bien el estado de tu ganado y presta atención a tu rebaño, porque la riqueza no es eterna, ni la fortuna dura para siempre. El heno asoma, el pasto aparece, y se recoge la hierba de los montes. Los corderos te darán vestido, los cabritos dinero para un campo, y las cabras leche abundante para tu alimento, para alimentar a tu familia y mantener a tus criadas. ¿Qué viene a decir estos proverbios, estos versículos, no? Lo que yo entiendo que viene a decir es que de alguna manera tenemos que organizar bien los recursos que Dios nos ha dado. A este hombre, pues Dios le dio ganado, le dio campos, le dio heno, le dio pasto, corderos, cabritos, cabras que daban leche. Y lo que viene a decir Salomón es que ocúpate de entender bien cómo funciona. Organízate. ¿Por qué? Porque llega un tiempo en el que sale el heno, llega un tiempo en el que sale el pasto. Pues entonces prepara alpacas, córtalo, tenlo preparado. Cuando los corderos tengan la lana suficiente, vende la lana. Cuando los cabritos estén listos para venderlo, véndelo. Llegará un momento en que las cabras dan leche abundante. Aprovecha ese momento, pero organízate bien. Que a las cabras no les falte el heno. Que a los corderos no les falte el pasto. Tenemos que organizar todo aquello que Dios nos ha dado. Tenemos que ser responsables con todo aquello que Dios nos ha dado. De alguna forma le está diciendo el dicho que hay, ¿no? No pongas todos los huevos en el mismo nido. No te quedes solamente con los cabritos. Diversifica todo aquello que tienes, ¿no? Organízate bien. En ese sentido, creo que Proverbios habla un poco más sobre algunas cuestiones. Algunas cuestiones con las que tenemos que tener cuidado en esa planificación. Mami, pasa, porfa. Se ve pequeñito, pero os lo digo lo que pone ahí. Uno de los aspectos en los que debemos de tener cuidado en nuestra planificación serían las deudas. Ahora podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué dice la Biblia sobre las deudas? La Biblia nos dice que no nos endeudemos. Yo no conozco ningún versículo que diga que no nos endeudemos. Voy a esperar a que termine la cortina. Muy bien. No conozco ningún versículo que diga que no nos endeudemos. Tampoco conozco ningún versículo que nos diga que nos endeudemos. ¿Qué dice la Biblia sobre las deudas? Pues lo que viene a decir la Biblia sobre las deudas es que tengamos cuidado con ellas, como con el cuchillo del jamón. ¿Por qué? Dice Proverbios 22:7, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Que se te meta algo en la cabeza cada vez que contraes una deuda, te estás haciendo esclavo con el que te endeudas. ¿Qué significa esto?
Pues lo que viene a significar simplemente es que seamos muy conscientes cuando contraemos deudas, que lo sopesemos, que lo pensemos bien, porque en cierta forma nos estamos haciendo esclavos. Me acuerdo de un sketch cómico que había en la crisis de 2008, hace ya unos cuantos años, algunos no habían nacido todavía, era de una pareja que iba a comprar un piso. Y en ese sketch, pues al final lo que se veía era cómo los del banco de la hipoteca pues estaban locos de contento y era como si le pusieran pues una soga al cuello a aquellos con los que se endeudaban, ¿no? Y pensando en eso, yo me acuerdo cuando me compré el primer piso, bueno, me compré el piso y luego me compré una casa con mi mujer. El piso me lo compré solo. Y cuando estaba con el notario, estaba allí el notario no es que estuviera muy contento, el notario estaba normal. Estaba el del banco, que estaba contento, y estaba lo de la inmobiliaria, que aquellos estaban locos de contento. Y yo, por una parte, estaba contento porque me compraba el piso, y por otra parte, lo que pensaba era la trampa que me estaba echando encima, y a ver cómo pagaba yo aquello. Porque yo entonces la verdad es que estaba un poco a dos velas, como se suele decir. ¿Dice la Biblia que no nos endeudemos? No, no lo dice. Pero dice la Biblia que tengamos cuidado con las deudas. Mucho cuidado. Segundo aspecto con el que hay que tener cuidado. Y este quizás sea todavía más peligroso que el primero. Insensibilidad. ¿Qué significa? Fijaos lo que dice este proverbio. El que acapara trigo será maldecido por el pueblo, pero la cabeza de quien lo vende obtendrá bendición. Voy a repetirlo. El que acapara trigo será maldecido por el pueblo, pero la cabeza de quien lo vende obtendrá bendición. Es decir, había una situación en la que había falta de trigo. Y tú tenías dos opciones. Una es quedarte con tu trigo en tu granero bien lleno, esperando a que suba el precio, por la ley de la oferta y la demanda. Cuanta menos oferta, más demanda y sube el precio. La otra era venderlo. Actuar de forma egoísta mirando tus propios intereses, y la otra era mirar los intereses de otras personas. El que acapara trigo será maldecido. Aquellos que piensan solo en sus finanzas, en su propio bienestar, serán maldecidos. Pero la cabeza de quien lo vende obtendrá bendición. Aquellos que pensaban en otras personas tendrían bendición. ¿Qué problema hay con esto? Pues simplemente que con el dinero podemos hacernos insensibles. Nuestra avaricia, nuestra codicia, nuestras ganas de tener más dinero, es posible que nos hagan que no veamos las necesidades de otras personas. Y todavía puede ser peor. Puede ser incluso que identifiquemos el valor de las personas con el dinero que tienen. De forma que aquellos que tienen dinero valen y aquellos que no tienen dinero los despreciamos. ¿No se ve eso en muchas circunstancias de nuestra sociedad? Tanto tienes, tanto vales, ¿no? Se escucha muchas veces. Otro peligro del dinero. Y continuamos, y ya vamos a terminar. ¿Y qué debemos de fomentar en esa planificación? Pues uno de los puntos que deberíamos de tener en cuenta es el ahorro. Dice Proverbios 6, 6 al 8, acuérdate de la hormiga, perezoso. Observa su conducta y aprende. Aunque no tiene jefe, ni capataz, ni dueño, asegura su alimento en el verano y recoge su comida en tiempo de siega. Ahora no vemos hormigas. Bueno, ahora en primavera empiezan a salir algunas. La hormiga lo que hace, ya sabemos lo que hace, es que acumula pues el grano y la comida en el verano para vivir de ella en el invierno. De alguna forma nosotros deberíamos de pensar
en el futuro. ¿Por qué? Como hemos leído en uno de los versículos anteriores, la riqueza no es eterna. En la vida muchas veces hay tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Acordaos de José con el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Cuando Faraón soñó con 7 vacas gordas que iban a ser 7 años de abundancia en los que iban a tener toda la comida y más. Pero posteriormente vendrían 7 años de vacas flacas que eran 7 años de escasez, que iban a tener que vivir de lo que habían ahorrado, acumulado en el tiempo de abundancia. Nuestras vidas a veces nos pensamos que son distintas, que los tiempos de abundancia van a durar siempre y los tiempos de escasez no vendrán. Debemos de saber que los tiempos de abundancia vienen y los de escasez también. Y en consecuencia, tomar decisiones. Dice Proverbios 24, 3 al 4. Por sabiduría se construye una casa y mediante la comprensión se establece. Es decir, la sabiduría, la comprensión. A través del conocimiento sus habitaciones están llenas de tesoros raros y hermosos. De alguna forma, aquí Salomón lo que viene a decir es que hay que invertir de forma sabia. Debemos de invertir con conocimiento. Y en estos tiempos que corren, la inversión es algo bastante importante. Con el ahorro con un ¿cómo se llama? Lo que os he dicho antes, que está al 9%. Con una inflación, el ahorro que tengamos se devalúa un 10%, un 9% cada año. La cuestión sería cómo vamos a invertir nuestros recursos. Lo que creo que dice la palabra de Dios, no creo que prohíba la inversión, lo que más bien dice es que lo hagamos de forma sabia. No es que no lo prohíba, es que creo que lo fomenta. La inversión de forma sabia. Esfuerzo, excelencia, honestidad, planificación. ¿Queremos tener buenas finanzas? ¿Son estos los principios que siguen nuestra vida? La cuestión está en qué confiamos al final. ¿En qué o en quién confiamos? Proverbios prácticamente habla de dos formas con respecto a la riqueza. O sabemos apreciarla o sabemos confiar en ella. Una de dos. Eso lo dice Tim Keller. ¿Apreciamos la riqueza o confiamos en ella? ¿Tú qué haces? Esa sería la cuestión al final. ¿Qué significan las riquezas para ti? ¿Es el fundamento que te da seguridad en tu vida? ¿O simplemente es una herramienta que Dios ha puesto a tu servicio para que la administre? ¿Qué es para ti? Proverbios 18, 10 y 11. Torre fortificada es el nombre de Jehová. El justo correrá a ella y estará a salvo. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Son como un alto muro en su imaginación. Estos proverbios hablan de dos torres. Una torre basada en la confianza en Dios, una torre real, una torre inamovible, y una torre imaginaria que uno mismo se monta basada en sus propias riquezas. Y la cuestión está en tú en qué confías. ¿Cuál es tu torre? ¿Cuál es el castillo que te ha formado alrededor de ti? ¿Dónde vas a poner tu punto de vista? Dice Efesios que tenemos una herencia inquebrantable, inmarchitable, inmutable.
que fue ganada no por nosotros mismos, sino por Cristo en la cruz. Y todas esas riquezas son para nosotros. Tenemos toda clase de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿Dónde ponemos nuestra confianza?